Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial que representa el Departamento Ministerial de la Iglesia de Dios a nivel mundial. Como siempre, le saluda a su hermano en Cristo, el pastor Danilo Monterroso, y damos gracias a Dios por el privilegio que nos permite una vez más de poder estar en otro estudio de lección de Escuela Sabática. Hoy quiero trasladarme hacia el país del Salvador y quiero saludar en forma especial al pastor Enrique Ramos. Hoy tenemos al pastor Enrique Ramos con nosotros. Él es el actual vicepresidente de la Asociación Salvadoreña y tiene a su cargo el Distrito Central. Pastor Ramos, bienvenido. Dios le bendiga. Muchas gracias, Pastor Danilo. Gracias también por la invitación. Para mí, pues, es un honor poder colaborar con el departamento ministerial, ¿verdad? Para poder estudiar la lección de escuela sabática. Es un gusto, hermano. Gracias por la invitación. De nada, Pastor Ramos, a ti muy agradecido por aceptar la invitación. Por favor, entrega mi saludo para mi apreciada hermana Karina, tu querida esposa. De mi parte, recordamos siempre en forma especial los momentos cuando pasábamos a San Martín y bueno, siempre había un lugar en la casa de mi hermana, de su querida madre, que ya no está, y siempre compartíamos esas ricas pupusas que hacía la madre de nuestra hermana Karina. Salúdamela, por favor, de mi parte, y también a tu hijo, al jovencito César, que me alegra que ya está dentro de la iglesia, ya es miembro de la iglesia y está activo. Qué bendición que los hijos de nuestros hermanos se preparen, y en forma especial de los ministros. Vamos a tener la oración inicial de este servicio. Pastor, por favor, Enrique, le voy a agradecer que usted tenga la oración en esta oportunidad. Está bien. Oremos. Padre, que moras en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, en esta hora por la oportunidad que nos concede de poder meditar en tu palabra. Bendice, Señor, este departamento. Bendice este estudio de la lección de escuela sabática. Ayúdanos a entender, Señor, tu palabra. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestros pensamientos y también la de cada uno de tus hijos y de todos aquellos, Señor, que sintonizan este programa. Que este estudio sea de mucha bendición para poder colaborar en tu obra y poder ser testigos de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Ayúdanos a ser instrumentos en tus manos. Sabemos que no podemos solos. Por eso, Señor, nos encomendamos en tus manos para que seas tú un alfarero que nos pueda moldear de acuerdo a tu voluntad y poder prepararnos para poder colaborar en tu obra. Ayúdanos a desarrollar más, Señor, nuestros dones y talentos para servirte mejor. Te pedimos, Señor, por los enfermos de tu pueblo, por todos aquellos que claman a ti en sus diferentes necesidades. Bendice, Señor, tu obra en todo el mundo. Te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Enrique Ramos. Te agradezco bastante por la oración. Tenemos en esta oportunidad pues el estudio de la lección de escuela sabática, pero antes de ello quiero saludar a todos nuestros hermanos y hermanas que nos siguen en el país del Salvador. Hay un buen grupo de hermanos que siguen la lección del Departamento Ministerial de la Iglesia de Dios a nivel mundial. Que la paz del cielo pueda ser con su pueblo ahí en El Salvador y en otros países también que nos siguen y nos escuchan. Que Dios les bendiga grandemente. Tenemos el estudio de la lección número 10 para este sábado 6 de septiembre del 2025 y un título muy interesante, Pastor Ramos, y dice Confianza en Dios. ¿Qué nos puedes decir del título de esta lección con relación al contenido que tenemos? En ¿Cómo vamos a hacer nosotros para poder tener esa confianza en Dios? Por favor, dame un comentario en relación a la nota. Está bien, pastor. Con el título podemos entender cada uno de nosotros de que así como pasó la experiencia de Ezequías, que fue la lección anterior, él tuvo la oportunidad de demostrar su confianza en Dios. Anteriormente habíamos visto en otras lecciones de que quería buscar el apoyo, ¿verdad?, de otras naciones, pero el profeta hacía una reprensión que era mejor buscar a Dios. Así que el rey Ezequías tuvo que humillarse, ¿verdad?, y clamar a Dios. Entonces él aprendió, ¿verdad?, a confiar completamente en el Señor. Bueno, y esta lección nos enseña, ¿verdad?, a cada uno de nosotros
de que no importa las adversidades, las dificultades que podamos pasar en la vida, tenemos que aprender, ¿verdad?, a confiar en Dios, porque naturalmente casi siempre decimos confiamos en Dios cuando todo está a nuestro favor, pero en los momentos difíciles, ¿verdad?, en los momentos de prueba y los que han de venir en un futuro de momentos duros para el pueblo de Dios, es cuando tenemos que desarrollar, ¿verdad?, esa confianza. Bueno, la palabra confianza viene también de la fe, de desarrollar fe, ¿verdad?, como pueblo de Dios para poder permanecer firmes en los momentos, ¿verdad?, de prueba, donde en realidad se va a ver quién está queriendo hacer la voluntad del Señor. Porque en la introducción pues nos habla que en esos momentos de abatimiento, ¿verdad?, momentos de prueba, dice que puede hacer vacilar a cualquiera, ¿verdad?, hasta el más firme. Así que ahí es donde vamos a mostrar, ¿verdad?, nuestra confianza en Dios en esos momentos más difíciles de prueba que vendrán a nuestra vida. Pruebas van a venir de forma colectiva o también de forma personal, pero tenemos que ir desarrollando, ¿verdad?, en cada momento, aún en las cosas pequeñas ahora, nuestra confianza en Dios para poder permanecer firme en esos momentos más difíciles. Así es, Pastor Enrique. Es muy importante que el pueblo de Dios pueda mantener la confianza en Dios. Amén. Imagínate un niño pequeño no busca los brazos del extraño, busca los brazos de su madre o de su padre. Y un niño pequeño se deja caer confiadamente en los brazos de su padre. Caminando en uno de estos días por ciertos lugares, me sorprendió bastante cómo una niña confiaba tanto en su padre que iba corriendo en una parte alta de un campo y el padre estaba en una parte baja y le decía papito y se tiraba con confianza porque sabía que su padre la iba a abrazar, no la iba a dejar que se golpee. Yo no sé cuántos son, Pastor Enrique, los que en este momento están pasando por una prueba tan difícil, tal vez similar a la que tuvo la experiencia del rey Ezequías, la lección pasada, como tú ya lo mencionaste. ¿Cuántos están pasando tal vez la hora más triste de su vida? ¿Cuántos en este momento están siendo probados? ¿Cuántos tal vez están perdiendo la esperanza? Pero queremos invitar a nuestros queridos hermanos para que la confianza, como tú lo mencionaste, pastor, la confianza que ellos puedan tener en Dios pueda ser verdadera. Parte de la nota dice, el cielo no los desamparará en el día de su adversidad. No hay nada que parezca más impotente que la persona que siente su insignificancia y confía plenamente en Dios. Y en realidad no hay nada que sea más invencible. Cuando el ser humano se siente impotente, es la oportunidad que Dios tiene para manifestar su misericordia sobre nosotros. Y ahí nos introducimos al estudio de la lección. Tenemos un subtítulo, el primer subtítulo, Pastor Enrique, dice Cristo como siervo de Dios. Y vamos a ver que la confianza en Dios va unida al sacrificio que hizo Jesús, quien es la ofrenda perfecta por el pecado. Y dice la primera pregunta, Pastor Enrique, ¿qué declaró Isaías acerca del consuelo de Dios a su pueblo por medio de su siervo? A ver, ¿cuál fue esa declaración que da el profeta? Y menciona el siervo de Dios. Y dice la otra parte, ¿cómo sucedería y qué le iba a caracterizar? A ver, pastor, por favor, si nos da la respuesta de esta pregunta. Muy bien, pastor. Encontramos en la declaración del profeta Isaías que iba a haber un consuelo a través del siervo. El siervo de Dios es Cristo. Así Amén. que declara el profeta Isaías de un consuelo, de una esperanza, ¿verdad?, que serían perdonados. De esa manera, ¿verdad?, está declarando el consuelo de Dios a través de su siervo, ¿verdad?, a su pueblo. Si lo aplicamos para la época, ¿verdad?, del profeta Isaías, también Dios, ¿verdad?, les daba esa esperanza que como pueblo iban a ser perdonados. Pero si hablamos de la obra del Mesías, podemos pensar en la época de Jesús, también iban a tener un consuelo a través de ese siervo. Y ese consuelo pues alcanza, ¿verdad?, hasta cada uno de nosotros, porque el sacrificio, ¿verdad?, de Jesús es el que el ser humano, ¿verdad?, que cree y acepta a Jesús, alcanza, ¿verdad?, el perdón que el Señor ofrece, ¿verdad?, a cada uno
de sus hijos. De eso nos está hablando, ¿verdad? En la primera pregunta. La declaración, ¿verdad?, del profeta es con respecto a una promesa de perdón, ¿verdad? A una promesa de redención de que habla el profeta en el tiempo, ¿verdad?, oportuno, en el tiempo dice que se está cumpliendo. Así que es importante, Pastor Danilo, ¿verdad?, poder analizar cómo Dios, a pesar del pueblo, si analizamos la historia del pueblo de Israel, todo el tiempo, ¿verdad?, se apartaba de Dios. Y Dios siempre, ¿verdad?, su misericordia, siempre estaba con su pueblo. Siempre les daba una lección y ellos empezaban a clamar y Dios les daba ese consuelo y el perdón que ellos necesitaban porque para él era su especial tesoro. Y esa promesa, ¿verdad?, esa declaración de consuelo de Dios a su pueblo, también pues la trae Jesús para cada uno de nosotros, del perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿cómo podría suceder esto, verdad? Según la subpregunta. Bueno, en la cita que tenemos de Isaías, también habla de una preparación, porque dice, ¿verdad?, de que preparará, dice, con el camino, ¿verdad? Jehová iba a enderezar, dice, alzada en la soledad y a nuestro Dios, dice, todo valle sea, dice, alzado y bajes de todo monte, ¿verdad? Y collado, y los torcidos se enderece. Hermano, habla pues acerca de la obra, ¿verdad?, de preparación también que iba a hacer el Juan el Bautista para la venida de Jesús. Porque según la nota, ¿verdad?, que de esta pregunta, dice que cuando en el antiguo tiempo, ¿verdad?, cuando un rey viajaba, habían personas encargadas para ir, ¿verdad?, y preparar el camino, para rellenar, ¿verdad?, si habían algún hoyo, ¿verdad?, o enderezar los caminos para que el viaje, ¿verdad?, de ese rey fuera más placentero. Ahora, en la parte espiritual, hay una preparación, ¿verdad?, de parte de Juan el Bautista para el siervo de Dios para que viniera a cumplir su obra. Ahora, ¿cómo iba a suceder? Dice también, ¿verdad?, en la declaración de Isaías que iba a ser con poder, ¿verdad? Con poder se iba a manifestar el Señor y con señorío, ¿verdad?, para todas las naciones. Así que de esa manera declara, ¿verdad?, el profeta Isaías con respecto a la obra, ¿verdad?, del siervo de Dios, que es nuestro Señor Jesús. Amén, alabado sea el nombre de Dios, Pastor Enrique. Algo que me llama la atención de los textos bíblicos que se presentan aquí en el libro de Isaías, capítulo 40, dice que hay una voz que clama en el desierto. Dios siempre usa el instrumento humano que prepara el camino para el siervo del Señor. En este caso, recordamos Juan el Bautista que preparó el camino para la primera venida de Jesús. Y algo interesante, ¿por qué dice voz que clama en el desierto? ¿Cuántas personas? Y aquí vamos a dar tal vez la aplicación porque dice confianza en Dios. Muchas veces es necesario estar en el desierto para encontrarnos con Dios. Dios tuvo que llevar al pueblo de Israel al desierto para poder educarlo, para poder purificarlo, para poder prepararlo. Jesús estuvo 40 días en el desierto ayunando por cada uno de nosotros y realmente iba a enfrentar en su ministerio los ataques terribles de Satanás. Moisés estuvo 40 años en el desierto preparándose para encontrarse con Dios. El pueblo de Israel también, pastor, pasó 40 años en el desierto. Voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová. ¿Cuántos corazones desérticos hay hoy en el mundo, en el pueblo de Dios? Podríamos mencionar también. Y debemos de dejar escuchar la voz del siervo de Dios que trata la manera de llegar a nuestros corazones. Tú ya lo mencionaste en la historia que aparece aquí en la nota, pero hay algo que me llama la atención y dice aquí la parte de lo que ya se mencionó del rey que iba a visitar las comarcas menos frecuentadas. Iba una comisión delante del carro real de un grupo de hombres que estaban tapando hoyos, tapando baches, cubrían los lugares para que el carro pudiese pasar. Y dice, todo valle será alzado. Esta costumbre es la que menciona el profeta para ilustrar la obra del evangelio. Oiga esto, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Por medio de su siervo Isaías, el Señor le pide a su iglesia que aprecie el exaltado privilegio de que goza al tener a su disposición la sabiduría infinita. En conclusión, Pastor Enrique, encontramos nosotros
que Dios nunca dejaría a su pueblo sin darle consuelo. Incluso tú recordarás cuando Cristo tuvo que ascender, les dijo, es necesario que yo me vaya, y si yo me voy, enviaré al Santo Consolador. Y ese Santo Consolador es el Espíritu Santo. En la divinidad encontramos nosotros consuelo. Consolaos, consolaos, dice el mensaje de Dios, los que viven en el desierto. Por eso dice que no dejaría a su pueblo, sino que le daría consuelo y esperanza a través de nuestro Señor Jesucristo. Pasamos rápidamente a la pregunta 2, Pastor Enrique. Isaías profetiza sobre un siervo escogido por Dios. Dime, ¿cómo se describe su misión? ¿Cómo iba a ser la misión del siervo profetizado? Muy bien, Isaías 42 habla acerca de este siervo. Dice, he aquí, dice mi siervo, ¿verdad? Yo te sostendré, mi escogido, ¿verdad? En quien mi alma tiene contentamiento. Bueno, me trae a la memoria, ¿verdad? Que cuando Jesús se bautizó, se escuchó, ¿verdad? La voz en el cielo, cuando dijo, ¿verdad? Este es mi hijo amado y quien tengo contentamiento, ¿verdad? Así que la declaración de Isaías, de ese siervo escogido, pues está hablando acerca de la obra, ¿verdad? De Jesús, de la obra que iba a realizar el Mesías. Ya estaba profetizado con respecto a su venida, ¿verdad? A la tierra para poder traer, ¿verdad? Ese consuelo y esa esperanza, ¿verdad? Al pueblo de Dios. Habla de su obra, no como la esperaban los israelitas o los líderes, ¿verdad? De los fariseos, como ellos esperaban al Mesías, de una manera muy diferente. Así que Isaías habla acerca de su obra, porque dice, ¿verdad?, de que no quebrará la caña cascada, ¿verdad? Así que está hablando acerca del trato que él iba a tener con las personas más débiles o tal vez con las personas más sencillas. Así que el profeta Isaías está hablando acerca de la descripción, ¿verdad?, de la misión de ese siervo de Dios, de que es una obra de Cristo, ¿verdad?, que iba a realizar sin pompa, ¿verdad?, que Jesús sería amigo de todos. Habla acerca de la aptitud, ¿verdad?, de este siervo que iba a actuar, ¿verdad?, con humildad, iba a realizar, ¿verdad?, la obra, iba a tener compasión de los sufrientes, ¿verdad?, de las personas que los fariseos, siendo los líderes de ese momento, despreciaban, acusándolos de pecadores. Pero Jesús mostró, ¿verdad?, esa compasión, mostró, ¿verdad?, ese amor, mostró la fidelidad en la obra, ¿verdad?, que él quería hacer de restaurar al ser humano para que tuviera, ¿verdad?, la oportunidad de un día, ¿verdad?, poder tener la salvación. Así que Isaías está profetizando, ¿verdad?, acerca de la obra del Mesías y se describe, ¿verdad?, cómo iba a realizar Jesús esta obra cuando viniera a la tierra. Amén, alabado sea el nombre de Dios. Tú has marcado prácticamente qué abarcaba el testimonio y el ministerio del siervo de Dios que vendría a esta tierra como el escogido, como el elegido. Y ese es un misterio tan grande porque en resumen podemos nosotros mencionar que el profeta Isaías hace esa declaración profética de Cristo como el siervo de Jehová, que iba a estar lleno del Espíritu Santo, que se iba a caracterizar por ser manso y compasivo, que iba a establecer la justicia de Dios en el mundo entero, que iba a llevar a los corazones esperanza de salvación. Por eso es llamado, Pastor Enrique, el deseado de todas las gentes. Él es el deseado de todas las gentes. Él es la esperanza de la iglesia para el tiempo del fin. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Qué interesante los puntos claves de la definición que tú has mencionado. El siervo de Jehová, que se refiere a Cristo, que es Cristo nuestro Salvador. El ungido de Dios, aprobado y sostenido por el Padre. Es ungido con el Espíritu Santo. Su ministerio no depende de fuerza humana, sino depende de la conexión con el cielo. Siempre hacía la voluntad de Dios y dice que no se apartaba ni un ápice de la voluntad del Padre. Su carácter manso y humilde, tú lo mencionaste, no impondrá su misión con gritos o violencia, porque los textos de Isaías, como menciona, no gritará en la plaza, no forzará, no amenazará, sino que su ministerio prácticamente estaba basado en el amor, en la ternura y en la misericordia. Es interesante ver cómo la compasión que él siente
por los débiles, por los más vulnerables. Por eso los textos de Isaías hablan acerca de la caña cascada y el pábilo que humea. Como ya, pastor, tú lo has mencionado también, yo quiero repetirlo para que en la repetición podamos entender que estos textos que menciona el profeta Isaías representan a los quebrantados, a los de fe débil. Cristo no los destruirá, sino que los restaurará a aquellos que están lejos, pero que sienten la necesidad de salvación, como la mujer adúltera que estaba condenada por aquellos artífices, lectores de la Biblia que aparentaban una santidad, pero él ni la acusó, sino simplemente le dice: mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí está caracterizado la misión del Mesías, la caña cascada y el pábilo que humea, una representación de poder buscar a los perdidos, a los que se sienten sin esperanza y sin misericordia. La perseverancia hasta el fin. No descansará, dicen los textos de Isaías, hasta establecer la justicia y la verdad en la tierra, cumpliendo la misión redentora. Cristo en el Gólgota, pastor Enrique, cuando dijo Sí. consumado es, ese grito de consumado es aparentemente la muerte de uno de los enemigos, entre comillas, del Sanedrín, pero era el autor de la vida. Fue la esperanza maravillosa para nosotros los seres humanos, fue el golpe certero para la serpiente, fue donde Cristo machucó la cabeza de la serpiente, aunque él le mordió el carcañal. Cristo machucó la cabeza de la serpiente en el Gólgota. Las palabras consumado es resonaron con un eco impresionante en todo el universo, a tal punto, pastor, que la medida de la justicia de Cristo completó el plan de la salvación para darnos a nosotros la esperanza de la vida eterna. Las costas, los pueblos lejanos esperan su ley, indicando que su obra no se limita a Israel, sino que es un plan del alcance mundial, porque Cristo vino a morir por todos los pecadores. Es claro lo que dice el espíritu de profecía. Tercera pregunta, pastor, el segundo subtítulo, Israel como siervo. Pastor Enrique, ¿cómo describió Isaías la posición de Israel como siervo de Dios? Muy bien, esto es importante, Pastor Danilo, que ya de lecciones anteriores hablábamos acerca de una vid escogida que Dios Sí. tenía. No fue cualquier vid, sino que una vid escogida, que Dios la cuidó. Dios tenía un propósito, ¿verdad?, con Israel. Y él deseaba que diera, ¿verdad?, un fruto, pero sí dio, pero no el esperado, ¿verdad? Dio uvas silvestres. En este caso, ¿verdad?, a pesar de esto, sabemos que Dios tiene un plan, ¿verdad?, siempre con el pueblo. En esta ocasión, ¿verdad?, dice el libro de Isaías con respecto, ¿verdad?, a Israel: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Y es importante, ¿verdad, pastor?, de que Dios tenía pues este pueblo especial. Él lo escogió, lo preparó, ¿verdad? Lo cuidó, dio una demostración, ¿verdad?, de su poder. Le demostró cuánto los cuidaba. Le demostró, ¿verdad?, cómo él estaba siempre con ellos. Y ese era pues el propósito, que Israel fuera el testigo, ¿verdad?, de las maravillas de Dios. Por eso dice, ¿verdad?, el profeta Isaías: vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Dios quería, ¿verdad?, porque un testigo es alguien que mira, ¿verdad?, o oye algo, ¿verdad?, sabe algo. Dios siempre tuvo ese propósito de que Israel, ¿verdad?, en aquel momento, en todas las etapas, ¿verdad?, de cualquier siervo de Dios, siempre que fuera una luz para las demás naciones. Aún en la época de Moisés se dijo, ¿verdad?, de que él quería que su pueblo fuera cabeza, ¿verdad?, y nunca cola, sino que quería que estuviera adelante, ¿verdad?, y nunca detrás, que fuera, ¿verdad?, una luz para las demás naciones que lo rodeaban. También el rey David, en uno de los salmos, habla, ¿verdad?, que el Señor deseaba que su pueblo sea salvación también para las demás naciones, que pudieran testificar, ¿verdad?, de las maravillas de Dios. Ese era el propósito. Y sabemos nosotros que así como pasó una experiencia también el rey Ezequías del milagro, ¿verdad?, de la sanidad que tuvo, y él envió, fueron de Babilonia, ¿verdad?, fueron a visitarlo para que él hablara del poder de Dios.
pero él no aprovechó esa oportunidad. Y conocemos los resultados, ¿verdad? De no ensalzar el nombre de Dios, sino que empezó a enseñar, ¿verdad? Sus tesoros, su armamento, y eso tuvo unas consecuencias. Así que el propósito de Dios, ¿verdad? Se describe en Isaías para el pueblo como un siervo, ¿verdad? Como un testigo escogido por Dios con el propósito de dar a conocer, ¿verdad? A toda la humanidad quién es el verdadero Dios. Y también lo resalta en esta nota de esta pregunta 3, donde dice que esa expresión, ¿verdad? Mi siervo, Israel, ¿verdad? El siervo de Jehová se refiere a cualquiera que el Señor elija y designe para realizar cierto trabajo. Los convierte en ministros de su voluntad, aunque algunos que son elegidos sean tan ignorantes de su voluntad como lo era el rey Nabucodonosor. Dios trabajará por los miembros de su pueblo que se sometan a la obra del Espíritu Santo. Así que a Amén. pesar de que en este caso, ¿verdad? Menciona Nabucodonosor. ¿Qué podría saber Nabucodonosor de Dios? Pero Dios, ¿verdad? Lo designó también como un siervo y también Nabucodonosor aceptó, ¿verdad? Y creyó en el Dios verdadero. Así que también dice esta nota, cualquier, no solamente el pueblo de Israel, ahora pensemos en nuestra época, cualquiera, ¿verdad? Que crea en Jesús, hoy se convierte también en un testigo de poder anunciar las maravillas de Dios, de todo lo que podemos conocer, ¿verdad? De su palabra. Es nuestro deber y responsabilidad poder proclamarlas a tantas personas que la necesitan. Y así nos convertimos en siervos y testigos, ¿verdad? Como dice esta declaración, escogidos por Dios para esa obra noble que el Señor tiene también para cada uno de nosotros. Qué hermoso es saber, Pastor Enrique, que Dios siempre cuando designa o llama a alguien con un trabajo especial lo llama mi siervo. Y ahí Amén. dentro de esos siervos aparece Jesús, que fueron las primeras dos preguntas que hemos estudiado. La obra que iba a hacer Cristo como siervo, pero también ahora vemos que Israel es llamado como siervo, como testigo, como luz a las naciones. Y tenemos que ver que ellos tenían que cumplir con la misión, pero lamentablemente ellos no cumplieron con la misión, no quisieron ser testigos de Dios, quisieron imitar las costumbres de las naciones extranjeras. ¿Y cuál fue el resultado? La decadencia del pueblo, la división del reino. Y aquí es donde vemos nosotros que es necesario tener confianza en Dios. Pregunta número 4, pastor, ¿qué promesa específica hizo Dios a Israel como su siervo? Ya lo vemos que era como luz en las naciones, pero ahora, ¿qué promesa le hace Dios a Israel como su siervo? Pastor. Muy bien, vemos qué importante, ¿verdad? De que siempre Dios hace promesas a sus siervos. Aún Jesús, ¿verdad? Cuando le dio la comisión a sus discípulos antes de ir al cielo, ¿verdad? Él les hizo una promesa también a sus discípulos y esa promesa abarca para nosotros cuando Él le dijo, ¿verdad? Que y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en esta oportunidad encontramos, ¿verdad? Que hay promesas específicas. Cuando en el libro de Isaías 44 dice, ¿verdad? Yo te formé, siervo mío eres tú, ¿verdad? Israel, no me olvides, ¿verdad? Yo deshice como una nube tus rebeliones. Así que hay promesas, ¿verdad? De parte de Dios a través del profeta Isaías para su pueblo. Primero, entendemos que una promesa es que ya le pertenecemos a Dios, porque dice, ¿verdad? Tú eres mío, ya le pertenecemos. Hay promesas también, dice, cuando deshice, dice, tus rebeliones, es promesa de perdón de pecados. Promesas, ¿verdad? Que de redención para el ser humano, ¿verdad? Y promesas de una restauración, porque el pecado, ¿verdad? Puede arruinarnos todo, pero la promesa de Dios, cuando nos convertimos en sus siervos y en sus testigos, hay promesa de que ya somos de Dios porque somos comprados, ¿verdad? Por la sangre de Cristo. El apóstol Pablo, ¿verdad? Menciona eso, de que ya somos comprados, dice, tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo, ¿verdad? Y con nuestro espíritu, los cuales ya son de Dios. ¿Por qué? Porque Él ya nos compró a través de su sacrificio en la cruz. Así que la promesa que encontramos en Isaías también es, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Y dice también esta nota, aunque es cortita, ¿verdad? Pero dice los mensajes dados por Isaías, aquellos que debieran apartarse de sus malos caminos, estaban impregnados de consuelo
y aliento. Así que ese es el mensaje, ¿verdad?, del profeta Isaías, mensaje tras mensaje, ¿verdad?, que le dio al pueblo, siempre llevaba un mensaje, ¿verdad?, de esperanza y de consuelo y de aliento para el pueblo de Israel. Y así también, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Dios tiene siempre, ¿verdad?, esa promesas específica, ¿verdad?, de perdón de pecados, de una restauración y de una redención. Amén, alabado sea el nombre de Dios. Hoy tú y yo, apreciado Pastor Enrique, somos siervos de Dios. Somos llamados con una misión. Todos nuestros queridos y hermanos que cumplen una fiel responsabilidad desde una iglesia local hasta un cargo en diferente nivel organizativo de la iglesia, tiene que cumplir una misión y Dios espera que cada uno de nosotros podamos desempeñar nuestro cargo con mucho amor, con mucha voluntad de poder cumplir la voluntad de Dios. Hemos visto ya en esta lección, pues los que tenemos que confiar en Dios, cómo Dios establece ciertos parámetros fundamentales. Hemos visto a Cristo como siervo de Dios. Ahora vimos a Israel como siervo, pero ahora hay otro siervo que aparece y lo menciona el profeta Isaías. Y dice la pregunta número 5 y el subtítulo Ciro como siervo. Vamos a ver qué papel juega de importante Ciro como siervo. Dice, ¿cómo describe Isaías la posición de Ciro como siervo de Dios? Pastor Enrique, ¿cómo? Bueno, pastor, vemos y qué importante, ¿verdad?, que el profeta Isaías se escribiera acerca de este siervo de Dios también, a pesar de que no era del pueblo, como en el caso de Nabucodonosor. Este hombre era, pues, del imperio de los medos y persas. Así que, pero es importante analizar que Isaías escribía con respecto a Ciro, ¿verdad? Mi pastor, dice, ¿verdad? Así lo declara. Lo escribió, pues según una nota dice que más de 100 años escribió con respecto a Ciro, ni siquiera existía. Pero si hacemos cuenta, ¿verdad? Cuando Ciro conquistó a Babilonia, fue aproximadamente entre el año 539 y 538, ¿verdad? Antes de Cristo. Ahí fue cuando Daniel tuvo la oportunidad de mostrarle, ¿verdad?, a Ciro, a través del profeta Isaías, que Dios ya lo había asignado para una obra. Y de esa manera, ¿verdad? Como dice Isaías, dice, ¿verdad?, de Ciro, mi pastor, él cumplirá todo lo que me place, y de él diré también, ¿verdad? A Jerusalén serás edificada y al templo será fundada. Así que Dios tenía un plan ya. Ya el profeta Jeremías también había hablado del tiempo en que iba a estar el pueblo de Dios en Babilonia, de 70 años, y Daniel estaba pendiente del cumplimiento, ¿verdad?, del tiempo. Y él va ante Ciro y le demuestra que Dios ya lo había asignado, más de 100 años, lo había asignado para que él fuera un pastor. Ese título de pastor se le da a líderes espirituales, ¿verdad?, que dirigen al pueblo. En este caso encontramos de que se le llamó a Moisés, ¿verdad?, pastor. También a David se le llamó pastor, ¿verdad?, del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y en este caso también, ¿verdad?, Dios llama, ¿verdad?, a Ciro mi pastor con el propósito de que cumpla su voluntad de edificar Jerusalén y también de edificar, ¿verdad?, el templo, porque él fue cuando se dio cuenta, ¿verdad?, de esta obra, cómo Dios lo había asignado, cómo Dios lo había elegido, cómo él podría, ¿verdad?, estar en ese puesto ahora. Él dio el primer decreto para que el pueblo regresara, ¿verdad?, a cumplir la orden de Dios de restaurar, ¿verdad?, el templo y edificar nuevamente la ciudad, ¿verdad?, de Jerusalén. También la nota dice de que los judíos tuvieron abundantes evidencias del cumplimiento, ¿verdad?, de esta profecía de Isaías. Así que los que estaban con vida en ese momento, ¿verdad?, como Daniel y algunos otros más, aunque ya eran ancianos, vieron el cumplimiento de la palabra de Dios con respecto, ¿verdad?, lo que había dicho Jeremías, y ahora con Ciro, ¿verdad?, como pastor de Dios para que él cumpliera la voluntad del Señor. Qué interesante, pastor, cuando Dios señala, los llamados de Dios son irrevocables y Dios llama a los seres humanos de una y de otra forma, como así lo tomó y lo llama como mi siervo, como un pastor que cumple una misión que es dada por Dios. Y eso es muy importante que nosotros podamos entenderlo, esa misión que Dios le da a su pueblo para que nosotros podamos cumplir su voluntad.
Ciro cumplió un papel muy importante, jugó un papel muy importante en la historia sagrada, como tú lo mencionas. Pero vamos a seguir avanzando porque la pregunta número 6 también nos da otra ampliación más sobre Ciro como siervo y dice, ¿cómo utilizó Dios a Ciro? Vamos a ver por qué fue siervo, ya lo explicamos, como un pastor que iba a cumplir una misión fundamental para el beneficio del pueblo de Dios. Pero ahora la pregunta 6, ¿cómo utilizó Dios a Ciro para simbolizar a Jesús? Qué interesante que Ciro es un símbolo de Jesús. ¿Y cómo lo utilizó Dios? Y la otra parte, qué poderosa declaración describió su papel como instrumento divino para ejecutar la voluntad del Señor. Pastor, por favor. Bueno, cuando también dice el libro de Isaías 45, ¿verdad? Así dice Jehová a Ciro, a ungido, ¿verdad? A su ungido, a Ciro. Ahora, ese título de ungido eran títulos que se le daba solo al sumo sacerdote, ¿verdad? Se le llamaba mi ungido. También, ¿verdad? Se le daba a un rey y al Mesías. Eran títulos que eran solamente para ellos, pero en este caso también, ¿verdad? A Ciro, siendo un instrumento de Dios y también un siervo, ¿verdad? De Dios, también, ¿verdad? Isaías lo llama también su ungido, ¿verdad? Tenía un propósito, tenía planes, porque dice, ¿verdad? De que al cual tomé yo, dice, por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos, ¿verdad? De reyes, para abrir, dice, delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Así que Dios tenía un plan, ¿verdad? La poderosa declaración que se declara acerca de Ciro, ¿verdad? Era muy importante para que pudiera cumplir así, ¿verdad? La voluntad de Dios. Así que es interesante, Pastor Danilo, ¿verdad? Cómo Dios lleva toda su obra. Y posiblemente, ¿verdad? Como dice Isaías, ¿verdad? Que Dios hace una extraña obra. No la podemos entender, pero en este caso, ¿verdad? Dios tiene ya todo un plan. No, nada es por azar, ¿verdad? Todo, ya Dios tiene un plan, ya lo tiene designado, cómo lo va a hacer y quién lo va a realizar. Y en este caso, ¿verdad? Fue decir, ¿verdad? El ungido de Dios también para que cumpliera su voluntad en la restauración, ¿verdad? De la ciudad y que diera libertad al pueblo, ¿verdad? Que pudiera regresar a su patria, ¿verdad? A su país para que no quedara, ¿verdad? Abandonado y empezaron a hacer, ¿verdad? Los preparativos. Sabemos nosotros por la historia que no tuvo un cumplimiento exacto en el primer decreto, pero sí usó a Ciro como un instrumento, ¿verdad? En este caso dice como un ungido, como representando también a Jesús, ¿verdad? Ahora Jesús también hacía una obra de restauración, pero ahora la restauración del Mesías es una restauración espiritual, para cada uno de nosotros. En aquel momento era una restauración de la nación, ¿verdad? Literal, pero ahora Jesús hace una restauración, ¿verdad? Espiritual de cada uno de nuestros corazones para que formemos parte del pueblo de Dios. Amén. Interesante la obra de Ciro, dice mi ungido, y le usó como un instrumento de liberación de su pueblo. Interesante. La pregunta número 7, Pastor Enrique, la última pregunta, y dice caída de Babilonia. Y aquí vamos a ver cómo fue esa caída de Babilonia y qué tiene que ver Ciro con esa caída de Babilonia también, porque ahí juega un papel muy importante. Y como el ungido, un paralelismo con Cristo nuestro Señor, que cumple una misión importante también para el tiempo del fin, porque recordemos que la Babilonia espiritual, la Babilonia literal de Nabucodonosor y todos los reyes que pasaron, sabemos nosotros que ya es historia. Y cómo Dios usó a Ciro y también usó a Darío para poder destruir a los babilónicos. Pero la gran pregunta, Pastor Enrique, es en esta caída de Babilonia, porque el subtítulo que vamos a estudiar ahora habla de la caída de Babilonia. La Babilonia literal, nosotros sabemos cómo cayó por los medos y los persas, pero ¿qué podemos decir de la Babilonia espiritual? Pero veamos el contexto que nos trae Isaías para poder entender este mensaje. ¿Cómo ofrece Isaías consuelo y esperanza a los fieles mientras predice la caída de Babilonia, destacando la soberbia y el juicio de Dios sobre las naciones? Pastor Enrique, ¿qué consuelo recibe el pueblo de Dios en medio de la destrucción de Babilonia? Muy bien, en este caso vemos si hablamos de la Babilonia literal, pues Ciro cumplió, ¿verdad? El propósito.
de destruir a Babilonia, porque ya hasta este momento el encargado, ¿verdad? Un nieto de Nabucodonosor, pues era un rey, el rey Belsasar, era completamente diferente, no reconocía a Dios, ¿verdad? Como Nabucodonosor lo reconocía en algún momento. Así que Ciro, ¿verdad? Cumplió en ese momento, ¿verdad? Parte de la profecía en destruir a la Babilonia literal. Y había un consuelo, ¿verdad? Para los fieles. Y ahora si lo aplicamos para nuestro tiempo, ¿verdad? La Babilonia espiritual, ¿verdad? Habla acerca de una caída de Babilonia, de una ciudad, ¿verdad? Que ya ni va a ser una reina, menciona la declaración del profeta Isaías. Así que esta es muy importante porque el llamado, ¿verdad? Que hace Jesús ahora en cada uno de nosotros, lo encontramos, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 18, el versículo 4, cuando hace un llamado, ¿verdad? A salir de Babilonia, salir de ella, pueblo mío. Es importante, pastor, poder analizar ese llamado. Da a entender como que todavía hay alguna práctica, ¿verdad?, en nuestra vida que está relacionado con Babilonia, porque nos invita, ¿verdad?, a salir. Salir, dice, de Babilonia, pueblo mío. Ahora, hay una caída de la Babilonia espiritual y hay un consuelo, ¿verdad?, una esperanza para cada uno de nosotros como fieles. Como también podemos encontrar que toda esta declaración del profeta Isaías tiene una aplicación, ¿verdad?, para nuestro tiempo. Dios siempre ha cuidado de sus hijos, siempre, ¿verdad?, tuvo, ¿verdad?, les dio la oportunidad de que los reconocieran y Él siempre quiso, ¿verdad?, ayudarles para poderlos restaurar y de esa misma manera también para cada uno de nosotros. Dios nos hace muchos llamados por estos mensajes de la palabra de Dios, como dijo el apóstol Pablo, todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Así que esto que estamos meditando ahora, de la enseñanza, ¿verdad?, del profeta Isaías, que habla de un consuelo, ¿verdad?, de una esperanza para el pueblo en medio de Babilonia, pero para tener esa esperanza y consuelo hay que salir de esa Babilonia para poder recibir, ¿verdad?, la bendición que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Qué bendición, pastor, encontrar confianza en las promesas de Dios en tiempos difíciles, porque en medio de todos estos eventos que hemos visto, cómo Dios trata la manera de poder dar esperanza. Recordemos que estamos viviendo en el tiempo de Isaías, donde la confianza en Dios tenía que ser más plenamente, porque iban a venir algunos sitios que el pueblo de Israel iba a tener, iban a suceder diferentes experiencias que el pueblo iba a pasar, pero la confianza debía de estar claramente en Dios. Y es interesante que la lección nos presenta a Cristo como el siervo de Dios, quien iba a dar esperanza. Y luego al pueblo de Israel, que debería de ser siervo como testigo, pero no lo logró. Y luego encontramos ahora aquí que aparece Ciro, y Ciro como siervo. Y la obra que hizo Ciro, la obra de un pastor que cumple una misión dada por Dios. Dios lo llama mi ungido, lo usa como instrumento de liberación de su pueblo. Pero ahora vamos a la caída de Babilonia y sabemos nosotros muy bien que los medos y los persas destruyen a los babilónicos. Pero en la Babilonia espiritual, la Babilonia del tiempo del fin, también hay un llamado, y tú ya lo mencionaste, salí de ahí, pueblo mío. Y algo interesante, impresionante, que menciona la escritura con relación al llamado que hace Dios de salir de Babilonia. Dice parte del texto bíblico, porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. Pastor Enrique, es interesante subrayar que en medio de la crisis final de la historia de nuestro mundo, cuando la Babilonia se unifique, se una, y cuando se establezcan leyes opositoras al pueblo de Dios, la confianza de cada uno de nosotros debe de estar basado en nuestra experiencia, en la fe que podemos manifestar. Tú mencionabas en la introducción que tener confianza en Dios es tener fe. Pero ¿cómo vamos a tener confianza en Dios si no tenemos fe, pastor? Es difícil. Y el justo, ¿cómo va a vivir para el tiempo del fin? Va a vivir por fe. Por favor, pastor, ¿puedes leerme la nota? La nota está muy linda. Léela, por favor. Muy bien, pastor. Dice, al último gobernante de Babilonia
llegó la sentencia del vigía divino, como había llegado en figura al primero. Así a ti dicen, el reino es traspasado de ti, según Daniel 4:31. Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. El corazón lleno de amor infinito se conduele de aquellos que se sienten imposibilitados para librarse de las trampas de Satanás y les ofrece misericordiosamente fortalecerlos a fin de que puedan vivir para él. Qué nota más impresionante la que se menciona. La sentencia que llegó a Babilonia por el vigía divino. El vigía divino es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que hace el llamado a los seres humanos a través de los instrumentos, de los siervos, de los testigos que Dios va a usar para el tiempo del fin, a través de los que forman parte de los 144,000 que van a dar el mensaje poderoso del primero, segundo y tercer ángel, el cual se convertirá en un fuerte clamor, en un fuerte pregón, y el llamado de misericordia, pastor, ya lo mencionaste, pero quiero repetirlo, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni participéis de sus plagas. Qué llamado más grande, un llamado de misericordia el que el Señor da. Y ahí es donde encontramos esperanza. Y luego dice el texto, porque yo Jehová soy tu Dios que te sostiene de la mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Es impresionante saber, Pastor Enrique, que Dios siempre protege a su pueblo a través de toda la historia. Y ya ha llegado el tiempo en que cada uno de nosotros necesitamos confiar más en Dios. ¿Cómo está tu vida, querido hermano y querida hermana, en estos tiempos difíciles? Hoy más que nunca debemos de confiar en las promesas de Dios que son fieles y verdaderas para el tiempo del fin. Pastor Ramos, conclusión final, por favor. Sí es importante, ¿verdad?, poder comprender cómo Dios hace ese llamado, que a pesar de las dificultades, porque van a venir momentos muy difíciles de prueba para el pueblo, y ahí es donde tenemos que desarrollar, ¿verdad?, una fe en Dios. En las dificultades vamos a demostrar si en verdad confiamos en Dios, porque de otra manera, pues podemos ser atrapados, ¿verdad?, por las tentaciones o las trampas del enemigo. Pero Dios nos manda esta lección de la historia del pueblo de Israel para que podamos comprender que Él siempre está dispuesto a ayudarnos. En medio de las dificultades o de los momentos más difíciles, Dios siempre nos extiende su mano para decirnos que yo te sostengo, ¿verdad? Y el consejo que da, no temas, porque Él siempre va a estar de nuestro lado, pastor. Qué lindo, qué linda promesa. Y yo creo que ese mensaje, Pastor Enrique, es para ti, para mí, Amén. para usted, querido hermano, querida hermana, que ve siempre este programa de Escuela Sabática. Tenemos un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios que nos perdona y que nos está esperando que dejemos el pecado que nos asedia, las tentaciones que cada día tratan la manera de desviarnos del camino correcto. Y el cielo nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Nos muestra al siervo sufriente, a Cristo como su siervo. Nos muestra la iglesia. Hoy es el Israel moderno, quien es el siervo de Dios, quien va a testificar, quien va a guiar, quien va a dirigir, quien va a predicar. El ungido de Dios que llama y el Espíritu Santo que hace una obra especial para el tiempo del fin. Yo creo que el cielo hace todo lo posible para que nosotros podamos tener confianza únicamente en aquel que nos puede dar la vida eterna. Y eso lo podemos encontrar en nuestro Señor Jesús, quien intercede hoy en el lugar santísimo del santuario celestial. Que Dios pueda Amén. bendecir su palabra, que Dios nos regale de su Espíritu Santo para que no perdamos nunca la confianza en nuestro Dios. Que Dios pueda Amén. bendecir su palabra en esta oportunidad y agradeciéndote a ti, apreciado pastor Enrique Ramos, por el tiempo que has sacado para poder tener
este estudio de la lección de escuela sabática. Vamos a finalizar con la última oración y vamos a clamar a Dios. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, gracias te damos por la vida, por la salud que nos concedes, por el estudio que tenemos de la lección de escuela sabática, que sea de bendición para muchos hermanos que estudian esta lección juntamente con nosotros. Permite Amén. que tu Espíritu Santo nos pueda dar a conocer tu voluntad y poder entender que como pueblo necesitamos abrigar confianza en ti. Perdónanos, Señor, si muchas veces perdemos de vista nuestro galardón y nuestra fe es tan débil que flaquea. Ruego que bendiga nuestras vidas en esta hora. Bendice al pastor Enrique, a su familia y bendice a tu pueblo que sigue este programa y a los que están pasando por pruebas difíciles. Permite que puedan poner su confianza en aquel que puede dar esperanza, esperanza que no avergüenza para el tiempo del fin. Favores que Amén. pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a usted, querido hermano, querida hermana, que nos sigue a través del programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Queremos agradecer al Departamento de Multimedia porque nos ayuda para que esta lección llegue con ustedes. Y en primer lugar a Dios por la vida y por el privilegio que nos permite y por darnos ese privilegio de poder formar parte de su pueblo para el tiempo del fin. Que la paz de Dios quede con ustedes. Un feliz sábado. Y si Dios lo permite, nos vemos el siguiente sábado con la bendición del Señor. Dios les bendiga. Es nuestro mejor deseo en oración. Amén. Amén.